Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. Hoy hay mucha información por el lado de la negociación con las empresas para tratar de frenar precios. A partir de ahora de noviembre mismo, ahora les vamos a contar cómo algunas empresas líderes efectivamente, después de hacer súper remarcaciones en los primeros días del mes, ayer empezaron a enviar nuevos listados con el 4% de aumento que están negociando con el Ministerio de Economía para estos meses y cómo se está aplicando este plan canje, es decir, las empresas aceptando en algunos casos, por lo menos ahora, algún aumento más moderado de precios a cambio de poder acceder a los dólares baratos del Banco Central para las importaciones. Un dulce, la verdad que muy atractivo. Hay que ver si se accede a ese dulce, después si puede seguir en una economía que va al 100% de inflación, estos acuerdos de precios puntuales que está negociando el Ministerio de Economía. También vamos a contar una noticia política fuerte que ocurrió esta mañana después del desayuno de la mesa directiva del PRO. El PRO definió sus candidatos presidenciales para el 2023. Lo blanqueó Cristian Ritondo y no está Macri. Vamos en un ratito a analizar por qué Macri no está, por lo menos en este listado de 3 candidatos presidenciales que buscaron un acuerdo de convivencia hoy a la mañana en esta reunión de la mesa directiva del PRO. Y vamos a contar también cuáles son las 2 bombas económicas muy fuertes que es necesario desactivar con un acuerdo político en la Argentina. De hecho, en esa reunión del PRO se habló de una de las bombas apuntando al gobierno nacional, al gobierno de Alberto Fernández y a la estrategia del ministro de Economía, Sergio Massa. Vamos a contar que, obviamente, esa es la bomba del corto plazo, pero hay otra bomba directamente para el próximo gobierno, además de esta que estábamos mencionando. Pero vamos a ver qué está pasando en este momento en la calle, porque hubo una jornada de mucho movimiento con un paro de trenes sorpresivo que desoyó la conciliación obligatoria el gremio de la Unión Ferroviaria que lanzó el Ministerio de Trabajo. Y además también hay problemas con los subtes. Entonces se hace como una especie de combo perfecto, largas filas de gente tratando de tomar el colectivo esta mañana en hora pico y seguramente va a ocurrir lo propio en el regreso. Está Gabriel Prosperi en Constitución. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Exactamente, Maxi, buen mediodía. Y este va a ser el epicentro de una jornada caótica. Ya lo fue durante la mañana y se suman elementos para que durante la tarde realmente tengamos aquí una sucursal del infierno para volver a casa. Por lo que vos decías, primero el gremio de la fraternidad, los maquinistas que desoyeron la conciliación obligatoria, estaban reclamando por un bono de 50.000 pesos para jubilados y pensionados, desoyeron la conciliación obligatoria y reiteraron que a partir de las 0 del día de hoy no iban a conducir las máquinas, iban a parar absolutamente todas las líneas de trenes en la zona metropolitana y lo cumplieron. De hecho, como ustedes pueden ver, Maxi, están totalmente cerradas las rejas de la estación Constitución, nadie puede entrar ni salir. Pero te decía, se suman elementos, ¿por qué? Vos hablabas de paro de subte. Paro de subte de la línea D estaba preestipulado desde el día de ayer por una reducción o un reclamo de reducción horaria. Pero se suma ahora un paro intempestivo, sorpresivo, en la línea C. ¿Por qué? Por una sanción que hubo a un guarda por parte de la empresa EMOVA, la concesionaria del servicio de subtes en la ciudad de Buenos Aires, y respondieron los compañeros del sindicato de UTA en este caso, con un paro sorpresivo intempestivo. Por lo tanto, la línea C está interrumpida y no se sabe hasta cuándo. La línea D va a estar interrumpida durante 1 hora, pero la línea C no se sabe si va a retomar el servicio. Y estamos hablando de la línea justamente que une esta estación de Constitución con la estación de Retiro. Por lo tanto, imaginemos, Maxi, lo que va a hacer esto. Le sumamos encima esta pasarela que tenemos aquí interrumpida por una obra. Obviamente no es en desmedro de la obra, que seguramente es necesaria, pero todo hace este panorama caótico que tenemos aquí en la tarde. Ahora, con un paréntesis, al mediodía calma chicha, pero en un par de horas nada más, esto realmente, como te decía, va a ser una sucursal del infierno. Bien, Gaby, volvemos ahí en cualquier momento. Acá el tema de lo que vos estás contando no es principalmente esto de la línea C de subte, eso también está ocurriendo, pero lo principal es el paro de trenes de la Unión Ferroviaria en el día de hoy. La fraternidad, sobre todo.
de la Unión. La Unión Ferroviaria se pliega en el Pollo Sobrero, que es la parte oeste, pero es la fraternidad sobre todo. Omar Maturano. Ah, son los maquinistas. Los maquinistas. Los maquinistas son los que están motorizando este paro. En reclamo de... En reclamo de, como decía Gabriel, este bono de 50.000 pesos que piden para jubilados y pensionados del sector. Pero ¿qué es lo que está detrás de esta cuestión? Bueno, Omar Maturano no solo es el titular de la fraternidad, sino también de una unión de sindicatos del área de transporte que viene un poco a pelear el poder del sector con Hugo Moyano. Entonces está mostrando su fuerza, mostrando su poder, que por supuesto lo tiene porque puede paralizar por lo menos el transporte ferroviario durante ahora una jornada. Ahora, esto podría tener consecuencias. Ya dijo el gobierno que esto es plausible de multas y las multas habitualmente pueden ir desde el 50% hasta el 2000% de un salario mínimo vital y móvil, es decir, estamos hablando más o menos de entre 29.000 a 1 millón y pico de pesos. Bien, después volvemos sobre este tema. Fíjense las largas filas, ¿no?, que hay de trabajadores buscando tomar un colectivo. Bueno, me imagino para en este momento por ahí un trabajo a la tarde o ir y venir de distintas obligaciones laborales. Está Rubén El Pollo Sobrero, que es delegado de la Unión Ferroviaria. ¿Qué tal, Pollo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, este paro no es de la Unión Ferroviaria, entonces es de la fraternidad y se está plegando la Unión Ferroviaria. Exactamente, la seccional nuestra, por decisión de Asamblea General, decidió acompañar la medida por el tema que, bueno, vos estabas comentando recién del bono de los jubilados y que, bueno, no queremos permanecer indiferentes ante una realidad que es que los jubilados de todo el país, pero bueno, nosotros podemos pedir por los nuestros, están atrás en una situación muy complicada. Y el tema que dicen en el gobierno de que están desoyendo la conciliación obligatoria. Mirá, en este momento está yendo Maturano al Ministerio de Trabajo. Se ve que hubo algún problema de comunicación porque nosotros no recibimos nada. Así yo le escuchaba a la ministra que decía que los que estábamos de paro era la fraternidad y nosotros, y en lo que a mí respecta nadie me llamó, nadie me dijo nada. Pero bueno, sé que está yendo Maturano para el ministerio, así que esperemos que se pueda solucionar y que podamos arribar a algún acuerdo. Es muy importante que el tema de los jubilados se ponga sobre la mesa. Bien. Tengo ahí una dificultad técnica con... Los compañeros están atravesando una situación crítica indiscutible. Sí, Pollo, te agradezco la comunicación. Tengo una dificultad técnica, no quiero andar, estamos en el inicio del programa, pero bueno, quedó claro cuál es el conflicto y en principio es este paro por 24 horas de los trenes. Ya vamos a hablar con Antonio Aracre, CEO de Syngenta, economista. Tiene toda una discusión respecto a qué está haciendo Massa, si es necesario o no un plan de estabilización de shock para frenar esta inercia inflacionaria. Está Gila Vilker, vamos a hablar con ella un ratito, el nuevo panorama político, cómo se están de alguna manera organizando desde el Frente de Todos y de la oposición. Vamos a hablar del tema Twitter e Elon Musk. ¿Qué pasa con Twitter? Hay una revolución, despidos, arancelamiento de distintos servicios de la red social más política del mundo. Ahora vamos a hablar un ratito con Leo Piccioli, con Leo, que es economista y que conoce mucho de lo que está sucediendo. Obviamente hoy hay elecciones en Estados Unidos, así que vamos a estar con Adrián Sack en los próximos minutos viendo qué está pasando en esta elección clave desde el punto de vista político a nivel global para la administración Biden. Elecciones de medio término, elecciones legislativas en Estados Unidos. Pero hoy, sin duda, la noticia política pasó por el desayuno del PRO a la mañana. Se reunieron en la mesa directiva del PRO y quedó definido, escuchen bien, quiénes van a ser los 3 candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales del PRO. Va a estar, como se sabe, Horacio Rodríguez Larreta, va a estar María Eugenia Vidal, que es la sorpresa, porque se la puso ahí en la mesa, y Patricia Bullrich. Toda esta reunión tuvo que ver con los cruces muy duros que venían sucediéndose entre Larreta y Bullrich y Larreta. Bueno, después de la reunión,
el que habló fue Cristian Ritondo, el presidente del bloque de diputados del PRO, actuó como vocero y dijo, miren, acá llegamos a un acuerdo de convivencia y va a haber 3 candidatos presidenciales o precandidatos a la presidencia en el 2023. Va a estar Bullrich, va a estar Larreta y va a estar María Eugenia Vidal. Y cuando le preguntan por Macri, dicen, Macri nunca hasta ahora dijo que iba a ser candidato en el 2023. Entonces la pregunta es, ¿Macri quedó afuera o Macri se bajó antes de empezar o puede subirse en algún momento en el 2023 en medio de la campaña electoral? Ahora lo va a contar Carlos González Prieto. Mirá lo que decía hoy a la salida de este desayuno de la cúpula del PRO, Cristian Ritondo. Y hemos establecido un mecanismo dentro del PRO para coordinar entre los precandidatos para que se eviten tensiones innecesarias. ¿Quiénes son los precandidatos? Los candidatos hoy a presidente son Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Mauricio Macri, ¿no se calman las tensiones? Bueno, ahí sorprendió, esa fue la bomba política de la mañana, Ritondo diciendo los candidatos son estos 3. Y cuando le preguntan por Macri, dicen Macri nunca manifestó que era candidato en el 2023. Carlos. Sí, Ritondo venía diciendo que su candidata es María Eugenia Vidal. Todo el foco está puesta obviamente en Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros vinimos tratando día tras día las tensiones, ¿no? Más allá del escándalo por la reacción de Patricia Bullrich en la rural cuando le ofertó trompadas al jefe de gabinete, a Felipe Miguel. La tensión más grande está entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El dato, esta candidatura de Vidal, que quizás es para negociar, ¿no? Muchas veces uno se sube el precio para negociar distintos lugares. Y la incógnita respecto a cómo jugará el radicalismo acompañando estas candidaturas. ¿Por qué? Porque todo parece indicar, Maxi, que los candidatos finalmente importantes de fuste dentro de Juntos por el Cambio serán Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Una interna con 2 candidatos amarillos, una interna del PRO que de alguna manera termina arrastrando a la Unión Cívica Radical y a la coalición cívica. Un radicalismo que hoy por hoy se dirime y una parte quizá acompañe a Larreta, como es el caso de Gerardo Morales, de Martín Lustó, que está en tándem ahí tratando de pelear por la ciudad, y por otro lado, Cornejo, que hablamos hace algunos días, más cerca de Patricia Bullrich. Despejando también, si querés, la incógnita, Ritondo, respecto a qué va a hacer Mauricio Macri. Algunos seguidores de Macri ahí me parece que no lo descartan. Es el punto principal, ¿no? Sí. Porque si bien para vos que estás informado y tenés fuentes ahí del espinel del PRO y has hablado bastante en los últimos tiempos, la gente dice, bueno, ¿cómo Macri no va a ser candidato en 2023? Esa es la bomba de hoy. Sí, es también. decir, el título está puesto con... hay un dirigente que sale a decir, después de la reunión, de actuar como vocero, son estos 3 candidatos. Sí. Y dice, Macri no. Macri no dijo que va a ser candidato. Esa es la bomba política de hoy. Claro, Macri nunca dijo, dice Ritondo, nunca expresó su deseo de ser candidato. No lo descarto, dijo Ritondo. O sea, no fue taxativo. También uno se pregunta qué pasa en la vereda de enfrente. Porque tiene que ver mucho la candidatura de Mauricio Macri respecto a si Cristina Kirchner juega o no, y la candidatura de Cristina respecto a si juega Macri o no. Algunos del entorno de Mauricio Macri dicen que por ahí el ingeniero se vería tentado a ser el candidato respecto a una posible pelea electoral con Cristina Fernández de Kirchner. Ahora también los del entorno de Patricia Bullrich dicen a Patricia no la bajá por más que sea Macri, y lo mismo dicen los del entorno de Larreta. A esta altura del campeonato, si quisiese sumarse Mauricio Macri luego como candidato, no será fácil para cómo vienen manijeados tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, que dicen, si juega Macri, igual vamos a dar la pelea. Claro, habíamos contado que la semana pasada era, más allá de la pelea, Bullrich-Larreta, era la rebelión de Bullrich y de Larreta contra Macri, porque ocupaban el centro de la escena, dejándolo a Macri a un costado, diciendo nosotros somos los candidatos y estamos compitiendo por esto. Van a una reunión, que no sé qué información tienen, Candelaria, de cómo fue el tono de la reunión, si fue una reunión amigable, si efectivamente se pusieron de acuerdo. Se ponen de acuerdo y salen de la reunión diciendo encontramos un código de convivencia para la campaña electoral con estos 3 candidatos.
y Macri está afuera de esos 3 candidatos. No sé cuál va a ser el rol en los próximos meses. Aparece Macri por ahora, Maxi, como el que está por encima de estos candidatos y los llama, porque recordemos que esta reunión que se hizo hoy y que duró 1 hora y media y empezó con cierta tensión y se fue aflojando en el transcurso de la reunión, estaba convocada para el sábado en la casa de Mauricio Macri. Iba a ser un desayuno al que iban a ir Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. No se pudo hacer el sábado y terminó haciéndose hoy. Y fue un desayuno para que no fuera, como siempre, tan amplio esos almuerzos que suele hacer el PRO en un restaurante de la Costanera que van todos. Era más acotada, ¿no? De allí salen estos 3 candidatos. Ahora, yo te diría que, como dice Carlitos, no está descartada la candidatura de Mauricio Macri. Va a depender de muchos elementos que tienen más que ver con lo que hagan en el partido de enfrente que lo que pase dentro de su interna, pero él aparece como una especie de gran elector por encima presentando, hay un poco de paz, estos son los 3 candidatos, que es lo que acuerdan al final de la reunión. Sheila, ¿cómo estás viendo este panorama de 3 precandidatos del PRO a la presidencial 2023? 3 precandidatos y una gran incógnita. Esto yo creo que es ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, sigue la novela, ¿no? Digamos, es la novela de ¿será Macri candidato? ¿No lo será? Y me parece que, bueno, viste, en la política los tiempos juegan, hasta abril hay tiempo, marzo, abril, inclusive sería un poquito más, y me da la impresión de que esa incógnita no se va a develar hasta el año entrante, y te diría hasta el primer trimestre del año entrante, ¿no? Entonces, me da la impresión de que vamos a convivir con esa incógnita, nos va a acompañar. Y mientras tanto, lo que sí cumple Macri con mucha claridad es el rol de articulador y líder del espacio. Vos fíjate que ahora es el que viene a ordenar una tropa un poco tensionada. Cuando fue el otro gran episodio político del intento de asesinato de la vicepresidenta, lo que aparecía como fenómeno es: y se tienen que juntar Cristina y Macri para bajar las tensiones. Entonces me da la impresión de que sigue ocupando ese rol de líder del espacio. Una sola pregunta. Sí. Es evidente, y lo dicen todos los sondeos, que la gente quiere un próximo presidente fuerte. No quiere más estos inventos de Cristina nombra a Alberto Fernández y Alberto Fernández no se sabe si es presidente. Bueno, ya no lo es, digamos. Un determinado. Pero incluso durante sus 2 años y medio ya no lo es, en el sentido de que perdió la capacidad de gobierno que tuvo en los 2 años y medio, Sí. donde estuvo permanentemente la sombra, digamos. Hay un gobierno distinto. Está el ministro de Economía, gestiona todo, y Alberto y Cristina, de un lado y del otro, juegan a la política para el 2023. Uno lo ve permanentemente, el presidente haciendo actos protocolares, yendo para acá y demás. No hace un anuncio de una medida de gestión importante, no la hace el presidente. Pasa todo por el Ministerio de Economía. Maxi tuvo la gestualidad fuerte de nombrar las últimas ministras y de ocuparse, bueno... Sí, pero por eso digo, está en el juego político, ¿no? está en el juego político. Sí, claramente. Digo, todo lo que está esperando la sociedad, que es, bueno, a ver, decime qué va a pasar el mes que viene, los precios, la inflación, el dólar, ahora vamos a hablar de la deuda en peso y demás, todo pasa por el Ministerio de Economía. Sí, la presidencia es lo que hacía Cristina en campaña y que ahora se lo quieren quitar a Alberto Fernández. Alberto Fernández dice, no, este chiche es mío. Es el anuncio, el acto, la cadena de televisión. Las PASO. Bueno, Las y PASO. obviamente la firma, decir, no bajo la PASO, entonces yo soy candidato. Están jugando a la política, digamos, ¿no? A la política electoral del año que viene. La pregunta es, ¿le conviene al PRO mantener la idea de que Macri puede ser el gran elector o acá es importante que haya un candidato fuerte, empoderado? Algunos dicen que el crecimiento de Patricia Bullrich tiene que ver con eso, con que Patricia Bullrich, al estilo Milei, dice, soy yo. Y no me importa quién esté enfrente, soy yo. Y algunos dicen que lo mismo quiere Larreta, que Larreta, es más, dice que si está Macri lo quiere enfrentar para mostrar que lo puede vencer a Macri y después puede ser Larreta. Que no puede haber este invento de alguien con el dedo, ¿no? Ojo que es un distintivo importante respecto al Frente de Todos, porque en el Frente de Todos va a ser en el 2023 de nuevo el dedo de Cristina. Es decir, Cristina se está plantando en el centro de la escena de que si no es ella, va a ser alguien que defina a ella, o una fórmula que defina a ella para el 2023. Mira, varias cosas al respecto. La primera es, si te concentras en el oficialismo, yo hoy te diría, bueno, más allá de que hoy se retiró el proyecto de paso de las legislativas, ¿no? Digamos, del ámbito legislativo. Ese ya está muerto. Se dieron cuenta muerto. que sin los votos de los 2 o 3 diputados que tiene el presidente y toda la oposición en contra, no hay forma de
de que eso avanzara? Bueno, lo primero para decir ahí es, me da la impresión de que las PASO es un instrumento que el oficialismo también necesita. En todas las hipótesis electorales que nosotros medimos, un poco esto que venimos charlando, que es cómo se compone el Frente de Todos, cómo se compone ese panperonismo, bueno, tiene identidades diversas. Entonces, de alguna manera, las PASO ayudan a aglutinar ese electorado. Por supuesto, Cristina es quien más concentra y aglutina esos votos. Yo te diría, hoy tiene igual que en el 19, exactamente igual, 2 de cada 3 votos, pero con una torta más chica. En el caso de la oposición, es cierto, lo que nosotros tenemos es un despegue fuerte de Patricia Bullrich, muy fuerte, y se le ve la determinación, se le ve la convicción. Por supuesto, Larreta tampoco puede decir no enfrentaría a Macri, justamente porque tenemos este fenómeno de el presidente con protección, ¿no? El presidente puesto a dedo, el presidente bajo el paraguas de... Entonces, yo creo que los candidatos de la oposición están obligados a mostrar esa determinación. Y creo que efectivamente Bullrich está decidida, creo que Patricia Bullrich está decidida a enfrentar. Yo creo que ahí la pregunta no tiene tanto que ver con la determinación de ella, sino qué va a pasar con los equipos. ¿Qué pasa con los equipos si Mauricio Macri dice sí, juego? ¿Se mantendrán al lado de Patricia Bullrich o migrarán? Creo que esa incógnita también juega en los armados. Ya vamos a hablar del tema económico, del tema precios, de los listados que van y vienen, las remarcaciones, las marchas atrás, el tentempié de acceder a los dólares por parte de las empresas. Y vamos a hablar de la deuda en pesos y la preocupación que hay en este gobierno y en todo caso también en el que eventualmente venga respecto a qué se hace con la deuda en pesos los próximos 10 o 12 meses. Lo tengo a Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí todavía en la costa este de los Estados Unidos. Desde el fin de semana tenemos 2 horas de diferencia. Antes teníamos una, ¿no? Son las 11:25, media mañana. Y bueno, ya mucha gente ha venido a votar aquí en los Estados Unidos. Estamos, bueno, en este centro de votación en Atlanta. La gente entra y sale. Ahora no vemos justo a nadie, pero se cree que es una de las elecciones, no solamente aquí, sino en todo el país, con mayor concurrencia de votantes para tratarse de elecciones de medio término. Ya hasta ahora han votado más de 42 millones de personas porque acá se puede votar por adelantado, ¿no? Se puede votar online, se puede votar por correo y se puede votar en centros de votación como este 2 semanas antes de las elecciones. Pero hoy, que es el día propiamente dicho de elecciones, se espera que voten, bueno, muchos millones más, ¿no? Hasta 250 millones de personas pueden votar. Nunca se llega a ese número. Aquí el voto no es obligatorio y no es un día feriado, no es un día como cualquiera. Solo pedís permiso en tu trabajo para votar, te dan 2 horas, en algunos te dan más. Pero bueno, hay mucha expectativa y mucho entusiasmo para votar. Eso detecta... Uno lo detecta en el ambiente, hablando con la gente, pero también las encuestas, donde tanto para un lado como para el otro ¿no? se sienten motivados para votar. De hecho, anoche el presidente Joe Biden, en un discurso, en el cierre de campaña en Maryland, dijo que esta elección de hoy va a ser un plebiscito sobre su gestión, sobre las medidas de gobierno, lo cual, bueno, mucho no lo ayudó, ¿no? Porque hasta ahora la reprobación por parte de la mayoría de los encuestados en todas las encuestas siempre pasa el 55%, ¿no? Tiene esa imagen negativa su gestión. Y la gran mayoría de la gente además dice que la economía es lo que más los motiva a votar, ¿no? Las encuestas dan entre un 60 y 80% de encuestados que dicen que la economía va a ser determinante y como sabemos la economía está en su peor momento en muchos años, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con inflación, con perspectivas de recesión para el año próximo, ¿no? Y con el temor a que si bien el desempleo es bajísimo, un 3.7%, se teme que el año que viene la situación pueda cambiar. Entonces, bueno, ¿qué hay que mirar hoy? Justamente hoy aquí se renuevan
las 435 bancas que tiene la Casa de Representantes de los Estados Unidos, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. Se renuevan 35 bancas del Senado, 35 de las 100, donde arriesga más la oposición republicana, arriesgan 21, ponen en juego 21 bancas contra 14 el oficialismo demócrata. Y también 38 gobernaciones, pero la duda está sobre todo lo que puede pasar con el Senado. Se descuenta que los republicanos van a tomar control de la Cámara de Representantes, de la Casa de Representantes, donde Nancy Pelosi dejaría de ser la presidenta de la Cámara de Representantes y pasaría a estar en manos de un republicano, ¿no? Eso sería uno de los grandes cambios que ya se están descontando. Pero hay que ver qué pasa con el Senado y por eso hay que estar mirando qué pasa acá, en este estado de Georgia, también en Arizona, y en Pensilvania y en Nevada, me olvidaba. Son 4 bancas que pueden cambiar y que pueden darle el control a la oposición, lo que va a hacer pensar en cómo van a ser en los próximos 2 años de un presidente Joe Biden que ya de por sí se lo ve débil en un contexto internacional muy complicado con la invasión de Rusia a Ucrania y también con los problemas mismos que está teniendo en la relación con China, con todo el sudeste asiático y con la revalorización del dólar, ¿no? Que este dólar caro que está complicando también a la propia economía de los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué decide hoy la gente, qué decide hoy el electorado, porque, bueno, el destino del mundo occidental, sobre todo, depende mucho de cómo le vaya a Joe Biden en los próximos 2 años, ¿no? Adrián, gracias. Volvemos en un rato, si te parece bien. Ahí está Adrián Sack desde Estados Unidos. Atención con el tema de la negociación urgente para frenar precios. Habíamos contado que se está negociando con empresas de primera línea un sendero de aumentos que rondan el 4%. A ver si podemos ver el cuadro. Negociación urgente para frenar precios. El esquema de aumento sería para los que entran dentro de precios justos hasta 1000 productos, que tengan un 4% de aumento en noviembre, 0% en diciembre, 0% en enero, 0% en febrero y 4% en marzo. Eso es para una canasta de 1000 productos de precio justo. Contra eso, el tentempié, el premio de poder acceder a los dólares oficiales para importar. Para los que están fuera de precios justos, que son productos de las mismas empresas que entran al acuerdo, la idea es 4% de aumento todos los meses, desde noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 4% parejo todos los meses. Obviamente, esto es muy difícil de alcanzar porque las remarcaciones vienen alrededor entre 6 y 8% mensual. Y, de hecho, hay algunas empresas que están ingresando al acuerdo porque, obviamente, el premio de acceder al dólar oficial barato de 160 pesos para la importación es un premio atractivo, si se quiere, para empresas que necesitan insumos de todo tipo. A principio de mes, esto de estar negociando a cielo abierto, el tema de precios recién para diciembre, llevó a estas remarcaciones que se detectaron, y esto lo avisan supermercadistas o mayoristas que dicen, miren, la fábrica nos enviaron primera línea, fábrica de primera línea, las que todos conocen, las más grandes, nos enviaron aumentos de harinas entre 9 y 14%, fideos 7 a 9%, galletitas 9%, lácteos 8%, arroz entre 7,5 y 8%, aceites 4,5%. Lo que ocurrió, sobre todo a partir de ayer, es que tengo 2 empresas de primera línea, una que es la empresa principal en el rubro alimenticio en la Argentina, que envían nuevos listados con 4%, por lo menos el grupo de productos que habían remarcado fuertemente para noviembre. Evidentemente, esa empresa entró. Y otra empresa también que está también de primera línea, que lo mismo hace lo propio. Vamos a ver si esto de alguna manera se multiplica, por lo menos para noviembre. El tema es si después se puede continuar o no. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque los mayoristas, los distribuidores, algunos supermercadistas mandan al frente a las empresas de primera línea. Entonces dicen, miren los listados. Nos enviaron este listado y ahora está este otro. Incluso
cada empresa de primera línea tiene fuerzas de venta para vender al comercio, a los grandes mayoristas, distribuidores, que se comunican con ellos y le dicen, mirá, tengo esto disponible, este es el listado de precios, te tomo los pedidos. Bueno, los audios que uno escucha entre las fuerzas de venta de las empresas de primera línea y los distribuidores, los mayoristas, es, discúlpame, nos están volviendo locos, hay un nuevo listado, ahora van con el 4% en el mes de noviembre. Bueno, vamos a ver, lo que ya hemos visto tantas veces y hemos visto fracasar tantas veces, pero la Argentina no se puede privar de un intento más. Total, ¿qué le hace un fracaso más a la dinámica económica de la Argentina? Está Antonio Aracre. Antonio, bueno, ¿cómo estás viendo esto? El intento, una vez más, al menos por mostrar que la dinámica de precios en un momento complicado, ojo, porque diciembre es un mes muy inflacionario, entonces, y después enero y febrero va a haber que ver cómo sigue la dinámica, pero el gobierno tratando nuevamente de enhebrar por lo menos una canasta de referencia con grandes empresas para que por lo menos haya un rango de aumento alrededor del 4% y no lo que está sucediendo en los últimos meses. Mirá, te digo lo que veo. Cuando vos querés marcar un sendero de reducción gradual de los aumentos de precios, un 4% en noviembre, comentabas, 0 diciembre, 0 enero, febrero, creo 4 en marzo, algo así dijiste. Para que eso sea más o menos factible, vos tenés que partir de un momento cero en el cual los precios relativos de las cosas estén más o menos ordenadas. Entonces vos vas bajando la nominalidad de forma pareja para todos. El problema de la Argentina, que antecede a la inflación, es la distorsión de los precios relativos. Es decir, si un salario mínimo vital y móvil equivale a un par de zapatillas caras, tenemos un problema, ¿no? Y ese problema no se resuelve graduando la reducción de los precios en 2 o 3 meses. Y hasta tanto no resuelvas, esa puja distributiva va a seguir funcionando. Va a haber paritarias, va a haber aumentos de precios, va a haber gente que se quiere cubrir por las dudas y entonces la posibilidad de gestionar esto exitosamente es más baja. Por eso, en general, cuando vos tenés estos regímenes de inflación tan alta, lo que se recomienda, y lo hemos hablado en alguna oportunidad, es un plan de shock que ataque todas las variables de la economía, no solamente los precios de los alimentos, sino el dólar, las tarifas, los salarios y los precios. Veamos cómo está cada uno. Vos lo que decís, bueno, estas empresas por ahí te vangan 2 o 3 meses con estos precios. Si del otro lado de la ventanilla le estás autorizando, no sé, 50 millones de dólares de importación al tipo de cambio oficial, que es tiene una brecha del 100% con el paralelo. Entonces es un atractivo muy grande para estas empresas. Todo el resto del universo de la economía argentina, en la Argentina hay más o menos registrados por el INDEC 250.000 precios. Todo el resto del universo, y bueno, se mueve al ritmo del dólar oficial, que se mueve 6-7% mensual. Los combustibles, las tarifas de servicios públicos, los aumentos salariales, todo sigue a un ritmo crucero mucho más elevado que este 4% de este pequeño acuerdo de precios. Y sobre eso, que acabas de describir perfectamente, agregale que vos ponías como una especie de zanahoria para las empresas el poder acceder al mercado único de cambios para poder importar. Y lo que yo estoy viendo en materia de sequía, con una enorme preocupación en lo que tiene que ver para el trigo en diciembre, pero también en el retraso de la soja y el maíz que se cosecha en mayo, es que podríamos tener un impacto negativo de entre 4.000 y 10.000 millones de dólares. Menos, dependiendo de cómo siga evolucionando el clima en las próximas semanas, porque te diría, ya no hay mucho más tiempo. Y eso me parece que, no sé si todos lo estamos incluyendo y factoreando en nuestros cálculos, pero a unas reservas muy exiguas que tenemos hoy en el Banco Central, se le puede agregar otro factor de tensión, que es que algunos ingresos que esperábamos tener no se... Ingresos de dólares que se esperaba tener no van a estar. No, me queda flotando la pregunta, Antonio, respecto a si esto de los precios congelados o los precios cuidados o esta política de no permitir que aumenten más del 4%, tiene que ver con algo que puede llegar a funcionar. ¿Qué piensan en el Ministerio de Economía? Porque uno lo ha escuchado a Sergio Massa en algún momento
hablar en contra de este tipo de metodologías y hasta qué punto esto no tiene que ver con una cuestión política, con una bajada de línea por parte del kirchnerismo, que con un mecanismo para que realmente funcione. ¿Cómo pasó en algún momento con la Mesa del Hambre, que entiendo usted integraba y no sé tampoco si eso quedó en un formalismo o en algo Disculpame concreto? un segundito, Carlos, queda ahí picando la pregunta. Me está llamando Gabriel Prosperi de Constitución Urgente. Gabriel. Sí, Maxi, ¿cómo estás? Estamos aquí todavía en Constitución. Siguen las rejas, como te mostrábamos anteriormente, cerradas. Hay una información que se está confirmando en estos instantes nada más, que se estaría levantando el paro de trenes. Hay una reunión en estos momentos en el Ministerio de Trabajo, de la que participa Omar Maturano, el titular de la Fraternidad, también Alexis Guerrera, el ministro de Transporte, y también, obviamente, está Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. Habría un principio de entendimiento, por lo tanto, la posibilidad concreta es que se esté levantando el paro de trenes. Sí, lo que te puedo confirmar, Maxi, y que también lo informábamos, es que ya está funcionando nuevamente con demoras la línea C, que te decía que había un paro intempestivo y sorpresivo por parte de los empleados de la UTA, en este caso, rechazando una sanción contra una compañera. Bueno, el servicio vuelve a restablecerse con demoras, pero está restablecido. Respecto al paro de trenes, esto hay que confirmarlo, pero estaría sucediendo en estos momentos en el Ministerio de Trabajo la posibilidad concreta de que se levante en instantes, en minutos nada más, el paro de trenes que por ahora mantiene a la Estación Constitución y al resto de las estaciones de la zona metropolitana de esta manera, cerradas desde las 0 horas sin servicio. Perfecto, Gaby, nos llamás cuando tengas la confirmación. Por favor, la respuesta de Aracre. No, mira, no sé cuáles son las limitaciones políticas que tenga Massa para implementar el plan. Yo creo que él intenta, dentro de las limitaciones que tiene, en el entorno que se maneja, hacer lo mejor posible. Pero a mí me parece que el Frente de Todos tiene una oportunidad de hacer algo más consistente y de mayor impacto para reducir la inflación si las tres partes del Frente de Todos se ponen de acuerdo y juntas anuncian algo contundente. Si lo van a querer hacer, si lo podrán hacer o no, depende mucho más de la decisión política que tengan las tres partes que de la pericia técnica para hacerla que al equipo económico le sobra. En cuanto a la pregunta tuya de la Mesa del Hambre, te diría, sí, fue uno de los fracasos rotundos en los que muchos estuvimos involucrados. En mi caso particular fui a 2 reuniones, luego sobrevino la pandemia y no hubo otra convocatoria. Se implementó la tarjeta alimentar, en eso no participamos. Y bueno, de las tantas frustraciones que acumulamos los argentinos, ¿no? Claro, pero en algún momento sí. Tengo que ir a una tanda, Carlos. Ahora la seguimos. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de qué está pasando justamente con la sequía, las estimaciones que se hacen de la falta de dólares para el verano, que no van a entrar por el impacto de la sequía y qué está pasando desde el punto de vista del consumo en el bolsillo de la gente. Tanda y ya volvemos. Está el senador Juez conectado. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola Maxi, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien. Bueno, senador, hoy se definieron los precandidatos presidenciales del PRO, que uno tiende a pensar que van a ser los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Larreta, Bullrich, Vidal. ¿Tiene alguna simpatía? Nosotros tenemos que concentrarnos, Maxi, con la gravedad de la situación que vive esta Argentina, en construir un mensaje claro, unificado y una propuesta de gobierno. Después seguramente el espacio político determinará del proceso de selección que establece la Constitución y la ley electoral quién es el dirigente que llevará adelante esa estrategia. Pero nosotros tenemos que contarle a los argentinos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y en qué tiempo lo vamos a hacer. Si nosotros no somos capaces de planificar la Argentina y ponernos de acuerdo, va a ser muy difícil. Así que yo no quiero poner el carro delante del burro. Creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar con claridad en la propuesta y después veremos quién es el que la ejecute. ¿Y están trabajando en la propuesta? ¿O hay distintas tribus, digamos, con visiones diferentes de lo que hay que hacer, cómo se debe hacer, con quién hay que hacerlo y todo lo demás que enumeró? No, claramente hay equipos de gente muy preparada trabajando. Creo que la experiencia
de la gestión del 2015 al 2019 nos permite saber que hay errores que no podemos cometer y que hay actitudes que hay que adoptar y que hay decisiones que hay que tomar y que la ciudadanía tiene, después de este espanto de gobierno, tiene la expectativa y la esperanza por el piso. Así que vamos a tener que reconstruir la esperanza de un pueblo que está totalmente desanimado. Y para eso vamos a tener que planificar, animarnos a tener un proyecto, un programa, un plan. Todo lo que nos cuesta a nosotros los argentinos como país llevar adelante. Así que en eso hay que concentrarse. Ahora, senador Carlos, tenés la información de lo que acaba de pasar en el Consejo de la Magistratura. Esto acaba de suceder. Sí, la Corte Suprema de Justicia, hoy es noticia Luis Juez por esto, acaba de hacerle lugar, corríjame juez, a un pedido que había hecho juez, porque en su momento Cristina Fernández de Kirchner forzó partir el Frente de Todos para tener más representantes en el Consejo de la Magistratura. Juez fue a la justicia y ahora la Corte Suprema le hizo lugar y va a integrar el Consejo de la Magistratura. Usted, Luis Juez, ¿qué lectura tiene de esta decisión de la Corte? ¿La esperaba? ¿La esperaba? Recién nos acaban de notificar. Te voy a ser sincero, no. ¿No la esperaba? No, la Corte no se caracteriza por su celeridad, pero ha sido contundente el fallo de la Corte. La Corte le ha dicho en brevísima síntesis a la vicepresidenta, así no. Usted no está por encima de la ley, usted no puede violar las disposiciones constitucionales y los preceptos legales. Hay un mecanismo, hay una forma, hay una norma. Usted se adueñó de una banca que no le correspondía en el Consejo de la Magistratura. En lo personal, debo decir que me da tranquilidad saber que desde el bloque nuestro las cosas se hicieron como correspondía y que no estábamos reclamando y no era un capricho partidario y personal. Y desde lo político institucional me parece que el precedente es muy importante pensando en el nuevo Consejo de la Magistratura, donde echa por tierra esta maniobra estafatoria del kirchnerismo, donde una noche dividió el bloque en dos y se quedó con una banca que le correspondía a la minoría. Y eso, debo decirlo, que si bien no tiene que ver con la agenda permanente y cotidiana de los argentinos, no está mal que en esta republiqueta de vez en cuando tengamos un soplo de aire fresco. Pero a ver, en los argumentos de la Corte habla de manipulación, artificios, hechos falsos. Es muy duro con Cristina. Más allá del lugar que usted reclamaba y que ahora le hace la Corte poniéndolo en el Consejo de la Magistratura, ¿no hay en este diálogo entre la expresidenta, la vicepresidenta y la Corte también algún otro tema de fondo cuando se cuestionan así tan fuertemente? Es que la maniobra fue estafatoria. La presidenta se encargó de venderlo como una actitud pícara, política, rápida. Acá la aplaudieron. Y yo dije, no hay que aplaudir. Una cosa es la picardía, otra cosa es el delincuente. Una cosa es ser pícaro, otra cosa es ser delincuente. Cuando vos te quedás con algo que no te corresponde, en el derecho penal es un hurto o un robo si es con violencia. En el tema institucional se define de otra manera. Cristina y el kirchnerismo creían que eran pícaros porque nos habían robado una banca a la oposición. Y de pícaro no tenían nada. La Corte, con términos por supuesto ajustados a derecho y a estrictamente jurídicos, pero con una categoría increíble, le dice a la vicepresidenta que ha llevado adelante todo un proceso que va a contrapelo de lo que establece la Constitución y las normas. Y no hay otra forma de definir las cosas. Si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un perro. ¿Cómo le va a decir la Corte a Cristina que lo que hizo no es una maniobra estafatoria, que urdió un plan, que lo ejecutó de una manera solamente con la finalidad de quedarse con una banca del Consejo de la Magistratura? Después podremos ver si hay pelea de fondo y en definitiva ya ese no es un tema producto del recurso que presentamos nosotros de amparo utilizando la vía excepcional de la Corte. Pero lo cierto es que la Corte le dice a la vicepresidenta que ha cometido una irregularidad, le ordena recomponer la situación y restablecer el lugar que le correspondía a la minoría parlamentaria del espacio político nuestro. Así que desde ese punto de vista debo decir que el fallo de la Corte es impecable. Senador, ¿y cómo queda la situación en el Consejo de la Magistratura a partir de este fallo? ¿Cómo quedan los votos? Recordemos, el Consejo de la Magistratura es el organismo que debe dirimir en todo caso si hay
mala conducta de un juez o debe ser sancionado un juez. Al mismo tiempo, el Consejo de la Magistratura también eleva la terna de candidatos, al presidente, digamos, le hace el orden de prioridad de los candidatos según los exámenes que hayan tenido los candidatos a magistrados, a jueces. Sí, si bien es cierto, Maxi, esta sentencia es del Consejo de la Magistratura anterior. La sentencia permite establecer cuál va a ser el precedente para la designación de los próximos senadores del próximo Consejo de la Magistratura. Este actual Consejo de la Magistratura fenece ahora el 18 de noviembre. Por eso dije que el fallo de la Corte, y recién le decía a tu colega, yo no lo esperaba, porque la Corte con los problemas que tiene podría no haber sacado sentencia. No lo ha hecho en causas inclusive aún mucho más importantes. Sin embargo, lo hizo para el anterior Consejo de la Magistratura, pero genera un precedente para las nuevas designaciones que el Senado de la Nación va a tener que formular en el nuevo Consejo de la Magistratura, que es el órgano que remueve los jueces y que promueve los jueces. Así que tiene una importancia institucional. Y te digo, para ser textual y dice, declarar precedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada. Hacer lugar a la acción de amparo y declarar la nulidad del decreto parlamentario que nombraba Doñate, por el medio del cual la presidencia del Senado de la Nación designó como representante de la segunda minoría al senador Claudio Martín Doñate. Declarar que la partición del bloque de Frente de Todos resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura, comunicar la sentencia al Consejo de la Magistratura para que tome conocimiento y haga cumplir lo resuelto. La sentencia es contundente y creo que tiene más efectos pensando en el nuevo Consejo de la Magistratura que en este que quedan un par de días para asumir el cargo. Está claro. Juez, gracias, muy amable. Ahí estaba el senador Juez. Gracias a vos, Maxi. Un abrazo grande. Hablando un poquito de estas dos cosas, ¿no?, que hablamos esta mañana, los precandidatos presidenciales del PRO y el tema del Consejo de la Magistratura. Vos tenías una información respecto a Larroque, que salió con todo a cruzar a Alberto Fernández nuevamente. Exacto, Maxi, porque se calma la interna dentro de Juntos por el Cambio y recrudece la interna dentro del Frente de Todos, no nos dan respiro. A ver, después de un fin de semana agitado, la primera señal de esta semana fue que el presidente recibió ayer, aunque no estaba en agenda, a un grupo de intendentes del conurbano bonaerense como señal y respuesta a las palabras de Máximo Kirchner el sábado. Y hoy Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Axel Kicillof y referente de la Cámpora, salió muy duro a dar una entrevista diciendo que él cree que a Alberto Fernández no le interesa ganar las elecciones del año que viene, que le preocupa que se quede mirando la parte y no el todo, como que está mirando el árbol y no el bosque, y que le cuesta reconocer que Cristina Fernández de Kirchner ejerce un liderazgo dentro del Frente de Todos indiscutido. De nuevo, muy duro Andrés Larroque con el presidente Alberto Fernández, que todavía no ha dado respuesta, pero viene respondiendo con señales a lo que le dicen desde el cristinismo más duro, ¿no? Como esto de ayer, de reunirse con intendentes del primer y el tercer cordón, que lo que le reclamaron un poco fue ayuda para llegar a fin de año, para tratar de dar un bono a los empleados municipales. Es un reclamo que le está llegando por todos lados al presidente, no solamente de intendentes, también de gobernadores, pero dijeron también que estaban cansados de los gritos y las internas y por eso Alberto Fernández difundió esa reunión con intendentes como respuesta un poco a la embestida del lado de la Cámpora. Claro, la frase ahí, ¿no?, me da la sensación que tal vez haya una preocupación central en ganar las elecciones. No haya. Digamos, le está diciendo que no hay una preocupación central. A ver si se entiende. Algunos plantean, bueno, el presidente quiere ir a la reelección y demás. Está claro que es una movida política. Dicen algunos que están cerca de Alberto Fernández que si por casualidad, ¿viste?, ocurren esas cosas imposibles de que puedan ocurrir en la Argentina y le llega a tocar de que tenga otro mandato más que una bendición, más allá del reparto de la política, ¿no? Después está el tema, bueno, para vos este ministerio, para el otro y demás. Me imagino que en el presidente ya hay conciencia de que la gestión requiere para adelante no solamente profesionalismo, acuerdo político,
sino un proyecto. Y que lo que se está discutiendo acá es cómo hace el presidente para entregar el bastón el 10 de diciembre del 2023. En qué condiciones se llega. Y la colaboración que va a requerir no solamente de todo el frente de todos, que está entretenido, le han dicho borracho al presidente, le han dicho que juega con los 5 amigos y demás. Todo eso va a tener que en algún momento aminorar. Y también va a ser necesario colaboración de la oposición para que esto sea ordenado el año que viene. Ahora, claro, el Cuervo Larroque dice, no lo veo al presidente preocupado por ganar la elección. El presidente está preocupado para ver cómo pasa el verano. Evidentemente no es la misma preocupación la que tiene un sector de la cámpora, que yo veo es insólito. Están planteando la reorganización del peronismo, quieren liderar el peronismo, lo van a liderar, porque el peronismo evidentemente está desarticulado por todos lados, lo van a liderar el año que viene. Pero insisto, así como Macri escribió el libro ¿Para qué? Y muchos quieren leerlo a ver si ahí encuentran algún tipo de objetivo concreto y programa en serio de gobierno. Me parece que le está faltando el para qué al peronismo, a Cristina, a todos juntos. Bueno, a lo mejor nos enteramos de algo de eso en el acto del 17 de noviembre, cuando Cristina sea la única oradora en el Estadio Único de La Plata por el Día de la Militancia. Y a lo mejor nos dé alguna sorpresa, no sabemos, porque está hablando muy seguido la vicepresidenta. Después del acto del viernes va a hablar la semana que viene y va a ser la única oradora. Hoy, Maxi, la sensación que uno tiene es que se están peleando por la lapicera. ¿Viste esto tan común en la política? ¿Quién maneja la lapicera? Es decir, no solamente quién va a ser candidato, si Alberto va a poder integrar una PASO y ser candidato el año que viene, sino quién tiene el poder real, quién va a poner los diputados en las listas, qué tanta injerencia van a tener en el armado electoral. Hay una pelea por eso. Fíjate que se encaprichó Alberto y a pesar de las presiones fuertísimas, no solo de la cámpora, sino también de los gobernadores, no mandó el pedido al Congreso para eliminar las PASO. Si hacían un poquito de esfuerzo, tenían los votos para eliminar las PASO y complicar a la oposición. El único que se encaprichó es Alberto Fernández. Hubo presiones mediáticas, pero hubo mucha rosca durante muchos días por parte del kirchnerismo, por parte de los gobernadores que no querían las PASO, y Alberto no, y se salió con la suya. Va a haber PASO porque quiere Alberto Fernández. Da la sensación que la pelea es por quién manda, también en lo que queda de gestión respecto a quién ejerce el poder en Argentina. Por eso Larroque hoy le dice, está en las cosas chiquitas, se queda en la parte, como diciendo, se quedó en la discusión de si empacado en si teníamos PASO o no, pero no estamos discutiendo cómo hacemos para ganar las elecciones del año que viene. Bueno, fíjate lo de Máximo el fin de semana, diciéndole no hay lugar para aventuras. Primero tienen que terminar de gobernar este largo año que queda. Pero fíjate Máximo diciéndole no hay lugar para aventuras personales, para hacer turismo, que vayan a hacer turismo. Bueno, lo hacen hacer un poco de turismo, Alberto, ¿no? Lo mandan a inaugurar en el norte, en pueblos inhóspitos. Pero no le perdonan que él quiera ponerle una impronta tampoco. Claro. Maxi, ¿puedo hacer un segundo? Quiero rescatar algo importante de lo que es la dificultad que tiene para la economía un sistema de frentes donde la amplitud ideológica de sus componentes es muy amplia. Quiero decir, Alberto quizás representa una cosa y la cámpora a lo mejor representa una idea diferente. Pero ojo, porque en Juntos por el Cambio yo no creo que Patricia Bullrich represente lo mismo que Manes. Hacia fin del año que viene, Cambiemos logra ganar la elección. Y en ese caso, la gobernabilidad y la puesta en marcha de decisiones económicas también se va a resentir, porque en un momento dado vos tenés que aprobar leyes en el Congreso y si no tenés una mancomunión en tu bloque, porque hay gente que piensa completamente distinto, no lo vas a poder hacer. Y es muy importante, una cosa más, mirando la gestión del 2023, ¿no? Porque hay muchas diferencias, pero también muchos paralelos con el 89 de Alfonsín, ¿no? En el régimen inflacionario, cómo venía y cómo se desbandó todo. En ese momento, Alfonsín tenía un gran problema porque tenía al equipo de Surruil con Machinea, el Ministerio de Economía y el Banco Central, y tenía a Angelos haciendo campaña, que obviamente tenía que diferenciarse. Y esa diferenciación, que era el Partido Radical alejándose del ministro de Economía de Surruil, terminó en algún momento con la renuncia. Un año y medio antes se quería ir Surruil, decía que estaba terminada la gestión porque no tenía aval político, pero Alfonsín lo bancó un año y medio y
termina renunciando después del desbande del 6 de febrero del 89, donde la Argentina se encamina a la primera hiperinflación. Ahora, eso ocurre con un candidato presidencial que era Angelós, que en algún momento dice le pegué entre ceja y ceja a Zurruil, que termina renunciando porque lo había desacreditado totalmente. Obviamente, el actual oficialismo tiene que encolumnarse detrás de la gestión del Ministerio de Economía en este momento. Y más allá de que Cristina necesita despegarse lo más posible del gobierno de Alberto Fernández, tienen un año de gestión. Y esa gestión es encolumnar toda la política económica con aval político. Si eso no ocurre, ahora vamos a contar el tema de lo que está pasando con la deuda en pesos. Si eso no ocurre, bueno, la situación puede ser brava en el 2023, pero no para este gobierno que hoy tiene muy bajas chances de reelección, sino para todos los argentinos. Acá los políticos se miran en el tema de la continuidad o no en el poder, pero los argentinos seguimos estando en el país. Y los impactos de estas peleas son muy fuertes desde el punto de vista económico. Me está llamando Gabriel Prosperi en Constitución. Gabriel, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, finalmente se levantó el paro, Maxi, con un paréntesis de 20 días de negociación, de diálogo. Eso lo acordaron hace instantes en el Ministerio de Trabajo. Está cerrada todavía, tanto está cerrada Omar Maturano, titular de la Fraternidad, como Alexis Guerrera, el ministro de Transporte, obviamente mediados por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Esto lo han acordado hace instantes. A las 14 horas estaba previsto que el servicio se retome. En estos momentos están preparando todo. En los andenes vemos movimientos también de personal de la Unión Ferroviario. Por eso es que no están abiertas las rejas aquí sobre la calle Brasil, todavía, Maxi, porque están disponiendo todo para que la gente pueda ingresar e ir a los andenes. Este es el momento para hacerlo, Maxi, porque todavía no estamos en la hora pico. Cuanto más tiempo pase, más gente se va a golpar aquí, a las puertas de la Estación Constitución, y más complicado va a ser la llegada de las personas a los andenes para subir posteriormente a los trenes. En estos momentos no hay tanta gente, no hay tanta densidad, por lo tanto se podría hacer más ordenado. Caballero, recién ha llegado, tiene que subir al tren. ¿A dónde va? A Longchamp. A Longchamp. Sí. Vino a trabajar, está volviendo a casa. Estoy volviendo a casa, vine a trabajar en la mañana y no había tren. Y se enteró que se había levantado el paro y se vino. Sí, por eso vine acá y no hay nada. Menos mal, porque si no se tiene que tomar el colectivo. Sí. ¿Cuánto tarda más o menos en llegar a su casa? 2 horas. ¿Y cuánto gasta por día, más o menos? Casi 150 pesos. 150 pesos, Maxi, para volver a casa, y encima tiene que esperar una cantidad de horas tremendas. Bueno, acá mucha gente se está golpando aquí. Señor, ¿vuelve a casa? Sí. Se enteró que se levantó el paro y vino para acá. Sí, vengo desde Banfield viajando para acá para tomar el tren, el colectivo sentado, pero veo que levantaron el paro. Y se viene porque es más barato el tren, obviamente. Sí, también eso. Sí, exactamente. Ahí está, buscando el costo más barato, Maxi, por supuesto, para la gente que está aquí. Maestro, ¿te enteraste que se levantó el paro y te viniste? Sí, así es. ¿A dónde viajas? A Ezeiza. A Ezeiza. ¿Cuánto te vale el boleto a Ezeiza? 28, 2 colectivos y el tren, 130 pesos. ¿Por día gastas eso? Más o menos, sí. Y sin trenes y con esta demora, encima de eso, 2 horas para volver a casa. De las 3 de la mañana estoy en la calle. Y encima te aumenta el pan, te aumentan los servicios. Y todo. ¿Cómo llegas a fin de año? Y raspando. Yo, en personal, tengo 2 trabajos. El personal. Tengo 2 entradas, llego justo. ¿Tenés familia? Sí. ¿Tenés hijos? Sí, 3. Tenés que parar la olla. Así es. 2 laburos. 2 laburos. Estás todo el día laburando. Todo el día laburando. Y con una sonrisa. Bueno, por lo menos, Maxi, la gente le pone una sonrisa como el caballero aquí. Fíjate, lo que te decía, ves cómo se va acumulando cada vez más cantidad de gente aquí, se van enterando que se ha levantado el paro, pero todavía los trenes no están andando. Es el momento de poner en actividad el servicio para que no se agolpe más cantidad de gente aquí. Ya hemos tenido antecedentes muy tristes, por cierto, de gente que se ha agolpado en las puertas de las estaciones. Recordemos las tristes épocas de la pandemia, Maxi, con esas imágenes de la gente abalanzándose sobre el tren cuando aún el virus del COVID estaba transitando fuertemente. Bueno, que no ocurra justamente eso, y es por eso que insisto en que sería el momento ideal para que todo se ponga en marcha lo más pronto posible y evitar que en la hora pico esto sea golpe de gente, ¿no? Gente que con este calor tiene que salir del trabajo y todavía esperar un rato más, ¿no? Así es, Gaby, así es. Bueno, volvemos ahí en cualquier momento, ¿no? Ahí me quedé pensando cuando vos les preguntás el boleto de colectivo. El boleto de colectivo, el boleto de tren están súper atrasados respecto y verdaderamente han quedado
muy baratos, entre comillas, respecto al resto de los precios de la economía. Por eso tenemos ahora en diciembre otro aumento. Sí, otro aumento más va a haber en diciembre. Ya hubo, creo que 2 aumentos de colectivo, ¿no? 40% fue en julio. Sí. Y claro, y es otro aumento viene ahora de colectivo en diciembre, otro 40%. Exactamente. Aún así va a quedar abajo de la... Va a quedar atrasado respecto de la otras inflación provincias. y venía muy atrasado en el área metropolitana, es lo que estamos hablando todo el tiempo. Lo que no ha quedado atrasado es todo el resto de precios, que la gente no llega a fin de mes, no por el colectivo o por el tren, sino por los aumentos de todo el resto de la cadena. También por eso es un pésimo momento para levantar el precio del pasaje, porque es... Sí, pero es así, todo se indexa. El gobierno no puede poner ninguna ancla en ningún precio hoy de la economía que antes ponía. Antes no aumentaba las tarifas, no aumentaba la luz, el gas, el colectivo, el tren, y no aumentaba tampoco el dólar. Digamos. El dólar oficial estaba planchado, tratando de frenar un poco los precios de los alimentos. Ahora todo se indexa. La diferencia lo pone el Estado, no lo ponen las empresas de transporte. Te quería agregar que, como bien dice Gabriel, efectivamente se levanta el paro, pero no se resuelve el problema de fondo, que es este reclamo que están haciendo los conductores, los maquinistas del tren y también la Unión Ferroviaria. Entonces, durante los próximos 20 días va a haber una mesa de negociación y hay que ver si en estos 20 días, mientras el gremio se compromete a mantener la paz social, se puede finalmente resolver o llegar a un punto de acuerdo respecto de este reclamo, que es un bono de 50.000 pesos para jubilados y pensionados del sector del transporte. Bueno, ¿qué está pasando con la sequía? Está en comunicación Ramiro Costa, que es director ejecutivo de la Bolsa de Cereales, que emitió una alerta a la Bolsa de Cereales de Rosario el otro día, alertando respecto a lo que está pasando con la sequía y el impacto en la cosecha de trigo y en la siembra de soja. Sí, Ramiro es de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, creo yo, pero están todas en la misma sintonía, lo que comentaba Antonio Aracre recién. No solamente el trigo, que ya se perdió, y algunos hablan de 3.000 millones de dólares, Maxi, sino que ahora estamos en plena siembra de soja, que es lo que te mueve la aguja, lo que te mueve la balanza. Debería estar sembrado más del 50% de la superficie de soja y hasta la semana pasada, según la Bolsa de Rosario, apenas había sembrado el 5% de la superficie producto de la sequía. No sé cuál es la visión que tienen ustedes en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Sí, efectivamente, una visión más o menos en el mismo sentido. La seca esta que estamos transitando es la tercera consecutiva que sufre el campo argentino y viene afectando semana a semana las estimaciones que hacemos de proyecciones de cosecha, ¿verdad? Primero afectó naturalmente el trigo, continuando con la cebada. Estamos viendo cuánto puede llegar a afectar al girasol y ahora entrando en los grandes granos, digamos, que son los que generan el gran volumen de generación de activo económico, exportaciones, etcétera, ¿verdad? Efectivamente, la siembra sobre todo de maíz, te diría hoy, viene con destino grano comercial y viene de manera muy lenta. Estamos relevando ahora un progreso que es apenitas de un punto porcentual respecto de la semana anterior. Es un avance realmente muy lento, llegando a un 23% de la superficie. Y nada más que eso, esta superficie, para que tengas una idea, es solamente de 400.000 hectáreas menos que lo que se implantó la campaña anterior, que a esta altura ya tendría que tener un dinamismo distinto. Esperando la humedad en el suelo, esperando que mejoren las condiciones, iremos viendo y pudiendo ajustar cada vez con mayor grado de detalle cuál es el impacto económico que esto va a tener. ¿Cuánto tendría que llover, cuándo, no cuánto, cuándo tendría que llover en la pampa húmeda, que es desde donde más se produce, para revertir esto? Mira, es una pregunta, desde el punto de vista de los cultivos finos, que llamamos de la fina, que es el trigo y la cebada, ya en buena parte está jugado, lamentablemente la zona centro ha sido la más afectada, me refiero al norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, parte de Córdoba, ha sido realmente muy afectada y eso, por más que tenga lluvia, ya el potencial de rendimiento no tiene una gran proyección de crecimiento. Lo mismo pasó en el norte, si bien las provincias del norte aportan poca cantidad de hectáreas sembradas y además naturalmente rinden menos, también han sido ya afectadas, te diría que de manera definitiva. Por el contrario, el sur, si bien ya tienen una merma de ese potencial de rendimiento, lo que podría llegar a hacer es poner un piso, digamos, y empezar a llover de manera más consistente y de manera no tan heterogénea como que hemos recibido en las últimas semanas. Incluso las últimas semanas han sido muy golpeados los cultivos por heladas tardías, que le agregan un factor adicional de estrés a la planta y le han obviamente afectado su rendimiento proyectado. Por el lado de lo que falta, que sería el maíz y la soja, mientras antes y más generalizado y mayor cantidad, lo mejor. Estamos, como te decía, comenzando las siembras que por ahora vienen atrasadas
pero que requiere de mucha agua para poder compensar el estado en que estamos hoy. Ramiro Costa, gracias. Ahí estaba el director ejecutivo de la Bolsa de Cereales. Atención con este tema, lo decía también Aracre, porque en la Argentina hay dos problemas. Sobran pesos. Vos dirás, no es mi bolsillo, pero hay muchos pesos, ahora vamos a mostrar, dando vuelta, y faltan dólares en el Banco Central. Y esa combinación es la que genera que permanentemente esté la inflación y la disparada del dólar como una amenaza latente. Ya vamos a hablar con Leo Piccioli del tema Elon Musk, Twitter y qué está pasando, que es toda una revolución en Estados Unidos con la llegada de Elon Musk a Twitter. Quiero mostrarles esto, que es la montaña de pesos que tiene por delante este gobierno y un poco lo que discute con la oposición. ¿A quién le va a estallar esta montaña de pesos? Si le estalla este gobierno o logran pasar el muro para el 2024 para el próximo gobierno. Y son los vencimientos de la deuda en pesos. A ver si podemos mostrar acá un gráfico. No se va a mostrar, no se va a ver mucho, pero yo les cuento de qué es. Y es básicamente los vencimientos que hay de acá a octubre del 2023 de deuda en pesos. Es decir, bonos que emitió y que emite todo el tiempo el Tesoro Nacional para financiar, entre otras cosas, el déficit fiscal. Todas estas barritas que ven son todos los vencimientos que hay desde ahora, desde noviembre hasta octubre. Fíjense que están todos calzados hasta octubre. Vencimientos que hay todos los meses, en varias semanas de cada mes, de deuda en pesos. En el cuadro siguiente vas a ver el resumen. Hay 10 billones de pesos, 10 billones de pesos de vencimientos de deuda en pesos. Mostremos el cuadro siguiente para que se entienda. 10 billones de pesos, el cuadro siguiente, el cuadro siguiente. 10 billones de pesos de deuda en pesos que vence en octubre. Esperen un segundito, vengan acá porque estamos mezclando absolutamente todo. Estoy como Cristina el otro día en el acto, ¿no? A todo el mundo le pasa. Sácame esto porque no tiene nada que ver. Estos son gráficos, no tienen nada que ver. Voy a contarlo directamente. No pongamos ningún gráfico, no pongamos ningún cuadro ni nada. A capela vamos a hacerlo. Lo voy a contar a capela cómo es. De ahora a noviembre hasta octubre de 2023 vencen 10 billones de deuda en pesos, de vencimientos de bonos en pesos del Estado Nacional. De esos 5 billones de pesos, la mitad está en manos de empresas o de inversores privados, tanto locales como extranjeros, todavía que tienen esos bonos de deuda en pesos. Esos 5 billones de deuda en pesos que están en manos privadas, en manos de empresas privadas o inversores, equivalen al tipo de cambio de 300 pesos del contado con liquidación a 18.000 millones de dólares más o menos. 18.000 millones de dólares. Y vencen de ahora desde noviembre hasta octubre. Están todos los vencimientos ahí escalonados. La otra mitad de la deuda en pesos está en manos de bancos, de aseguradoras, de ART, de fondos institucionales que van a entrar a una refinanciación voluntaria, entre comillas, y que no es un riesgo de que puedan dolarizarse. Los bancos no pueden comprar dólares en la Argentina, hoy tienen la posición totalmente calzada, entonces tienen que eso ir refinanciándolo. De hecho, el Ministerio de Economía tiene de ahora, desde noviembre a diciembre, en estos 2 meses, 1,7 billones de vencimiento de deuda en pesos que va a patear para el año que viene y lo va a hacer con un canje todo junto, digamos, y ahí va a estar en ese canje ANSES, bancos, aseguradoras, ART, todos van a entrar en ese canje. El problema, como les decía, es que hay 5 billones, 18.000 millones de dólares al tipo de cambio de contado con liquidación de 300 pesos, que hay que convencerlos para que renueven esa deuda todos los meses. Y eso va ocurriendo de acá a octubre del 2023. Hay bonos de todo tipo, en general son bonos que están atados con la inflación, bonos dólar link atados con la evolución del tipo de cambio oficial, bonos duales, es decir, lo que rinda más o
Si se dispara la inflación, te pagan la inflación. Si se dispara el dólar oficial, te pagan el dólar oficial. Es decir, el Ministerio de Economía ha tratado de pasar esa deuda para el año que viene. Los vencimientos están todos escalonados fundamentalmente entre enero y octubre del año que viene y principalmente entre marzo y agosto del año que viene, en plena campaña electoral, para adelante. Y en algún momento va a tratar de pasarlos para adelante, es decir, pasarlo para después de octubre, para el próximo gobierno. Y ese es el riesgo que hay por delante en la Argentina. En el día de ayer hubo una licitación de esta deuda por un monto pequeño, vencían 38.000 millones de pesos. Es un monto pequeño en base a lo que está dando vuelta y el Ministerio de Economía logró colocar deuda por 65.000 millones de pesos. Es decir, consiguió financiamiento neto. Emitió más deuda de la que vencía. ¿Para qué? Para con ese financiamiento cubrir parte del déficit fiscal. Bueno, todo eso tiene que seguir haciéndolo el año que viene en un cronograma muy ajustado. No solamente tiene que refinanciar esa montaña de deuda en pesos, de 10 billones de pesos en total, de lo cual la mitad está en manos privadas, que tenés que convencerlo para refinanciar, sino que tenés que colocar más deuda para poder financiar el déficit fiscal, porque el FMI el año que viene te cierra la maquinita de emitir pesos del Banco Central al Tesoro. Para que sea una idea, ayer el Ministerio de Economía dijo no voy a seguir emitiendo bonos atados a la inflación o atados al tipo de cambio oficial, porque si se llega a devaluar el tipo de cambio oficial el año que viene o se dispara la inflación, se espiraliza todo. Entonces cada vez hay que emitir más para poder pagar esa deuda. Entonces voy a emitir con tasa de interés, que hay poco emitido con tasa fija, con tasa de interés fija. De hecho, ayer casi toda la refinanciación de la deuda lo logró hacer con tasa fija. ¿Cuál fue la tasa de interés que ofreció el Ministerio de Economía para poder refinanciar esa deuda? La tasa fue 87% nominal anual, que eso da tasa efectiva anual del 131%. Es decir, se logró refinanciar esa deuda, pero una tasa del 131% efectiva anual. No hace falta ser economista o matemático para darse cuenta de que si vos estás refinanciando una deuda al 131% efectiva anual, estás en una trayectoria geométrica. Es decir, estos 10 billones de pesos, el año que viene, si seguís en esta trayectoria y con esta tasa, va a ser el doble. Y así, la pregunta de si va a correr parte de esa deuda en pesos, esos vencimientos, en algún momento que haya que refinanciar en marzo, en abril, en junio, en julio o en agosto, en plena campaña electoral, si corre al dólar. Alguien decía por ahí, no, pero en última instancia siempre dicen lo mismo, los economistas miran esto y no terminan corriendo al dólar. La última vez que esta deuda en pesos, inversores que tenían estos bonos en pesos, corrieron al dólar, se llevó puesto a dos ministros de Economía, un tal Guzmán y una tal Batakis, y se llevó puesto al gobierno de Alberto Fernández tal como lo conocíamos. Es decir, fue en julio que hubo 1 billón de pesos corriendo al dólar. Es decir, inversores que no quisieron refinanciar esa deuda y se fueron de los bonos en pesos a correr a la brecha cambiaria y dispararon la brecha cambiaria. Fue la crisis de julio, en la cual se fueron dos ministros de Economía y llegó finalmente Sergio Massa. Es decir, hay una situación muy, pero muy compleja que requiere un acuerdo político. Requiere un acuerdo entre este gobierno y el que viene, porque mucha de la deuda en pesos del año que viene se va a refinanciar para el 2024. Y por eso en la reunión hoy del PRO salieron a decir el gobierno está armando una bomba para que nos estalle a nosotros. Y es muy importante que coordinen entre el actual gobierno y la actual oposición. Porque si la actual oposición en plena campaña electoral del año que viene sale a decir no pagamos esta deuda en pesos, este gobierno tiene una corrida. En plena campaña electoral una corrida muy, muy grande. Y si el actual gobierno no coordina con la actual oposición, que pretende ser gobierno a partir de diciembre, bueno, claramente el escenario puede ser muy disruptivo el año que viene y muy complejo de llevar solamente con los instrumentos del Ministerio de Economía o la política económica. Este es uno de los riesgos principales que está dando vuelta y que trasciende todas las discusiones de los economistas, del oficialismo y de la oposición, Antonio.
Sí, y quizás lo más crítico es que no escuchamos por parte de la oposición, que supuestamente, según las encuestas, Sheila me puede decir si es así o no, son quienes tienen más chance de ganar las elecciones el año que viene, hoy. Entonces, parecería que fuera así, deberíamos escuchar un posicionamiento más concreto. Por ejemplo, vamos a bajar 10 puntos el déficit fiscal. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los gastos que vamos a suprimir? Vamos a no pagar la deuda en pesos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Un megacanje? ¿Un desconocimiento? ¿Un default? Porque si no, se transforman en cánticos de campaña que después no conllevan a nada. Mi impresión es que no le conviene ni a este gobierno, ni al próximo, ni a los inversores que esto se desbande durante el 2023. Y el arbitraje va a ser la tasa de interés. O sea, si los inversores están muy incómodos, se les pagará, en lugar del 130, el 150. Vos fijate cuánto hicieron... Que sí, el gobierno logra refinanciar para el 2024 a una tasa del 150, los que vienen dicen, ¿qué hago yo los primeros 6 meses? Por eso es que tienen que abordar una solución y proponerla, digamos. Pero si vos pensás lo que en los últimos 3 meses alguien que ingresó en pesos, ¿qué diferencia financiera hizo con ese carry forward y con el dólar planchado, tanto el MEP como el contado con liqui? La rentabilidad fue muy grande. Como fue muy grande antes de julio. Es decir, hubo gente que ganó muchísima plata con la deuda en pesos, empresas, inversores particulares, hasta julio, hasta que se desarmó, en junio, ¿no? En junio empezó a desarmarse, salió el Banco Central a sostener la deuda en pesos y no se desbandaba todo, pero el Banco Central, emitiendo pesos para comprar esa deuda en pesos, financiaba la corrida a la brecha cambiaria. Y eso significó que se fueran 2 ministros de Economía y que Alberto Fernández quedara contra las cuerdas. Es una situación muy delicada. Gracias, Antonio, como siempre. Gracias, Sheila. En otro momento voy a hablar de la otra deuda, la deuda en dólares, que habló Máximo Kirchner el fin de semana pasado, de los vencimientos que hay a partir de 2025, 2026 de deuda en dólares. Atención, que es la otra deuda que está dando vuelta. Pero no quiero mostrar más gráfico y demás, lo dejamos para otro día. Lo tengo a Pepe, pero ¿qué pasó? No, una preguntita cortita para Aracre, porque salió por todos lados que te gustaría colaborar con el gobierno. La pregunta es, ¿te gustaría ser funcionario, ministro, secretario del gobierno? No sé si leíste las notas, pero cuando me preguntan si estaría dispuesto a colaborar con el gobierno, digo que no tendría ningún problema en colaborar con este gobierno o con cualquier gobierno, porque a esta altura de mi vida lo que quiero es ayudar a la Argentina a salir adelante. Y si, por supuesto, si me llama el presidente Alberto Fernández y cree que yo lo puedo ayudar en algo, ahí voy a estar, porque lo último que me interesa es especular. Gracias. Gracias a los dos. Está Lorenzo Pepe, Armando Pepe, perdón. Claro, tengo en la cabeza lo bueno, esto, la cosa, y encima estoy un poquito desorientado. ¿Es momento de comprar o vender una propiedad? Había una información respecto a que los precios en dólares estaban en el piso de los últimos años. Armando, gracias por atendernos, muy amable. No, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Sí, realmente los valores están en el piso, ya no pueden bajar más los valores de los inmuebles porque no hay valor de reposición, ¿no es cierto? Entonces, se están haciendo operaciones muy lentamente, como yo digo permanentemente, estamos haciendo operaciones de registro civil. O sea, aquel que se tiene que casar y no puede estirar más la fecha está comprando, el que se separó en pandemia y tiene los fondos está comprando, un matrimonio que va a tener un chiquito, un bebé, está vendiendo y comprando, y los demás con la plata en el colchón bank, viendo a ver qué pasa. Tenemos una pequeña esperanza, una lucecita con el tema de blanqueo para los inmuebles usados. Tenemos que ver cómo sale la reglamentación. Eso podría ayudarnos un poco, no va a ser una luz de operaciones, pero podría ayudarnos un poco a realizar operaciones. Fíjate que el último informe del Colegio de Escribanos, que es del mes de septiembre, se hicieron 3.166 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales 1.060 fueron donaciones, porque hubo una rebaja impositiva en el tema de la donación de inmuebles, y los demás fueron escrituras. No nos abre el registro de la propiedad del informe,
pero tenemos la seguridad que muchas de esas escrituras son edificios que se vendieron hace 3 años, fideicomisos ahora se terminaron y se han escriturado. El panorama es muy complejo, es el momento de comprar realmente. Hay gente del interior que está viniendo a ver departamentos porque hoy hay precios que no se van a volver a repetir en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay muchísima oferta de venta a raíz de que la gente retiró los inmuebles de alquiler, Maxi, por esta desastrosa ley de alquileres que tenemos. Lo pusieron en venta, hay 172.000 inmuebles en venta en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el promedio normal, en épocas normales, eran 55.000 inmuebles a la venta. Tampoco se vende a lo loco, como dije antes. El tema de la ley de alquileres ha perjudicado muchísimo a toda la sociedad. Hay millones de familias que alquilan, dado que no hay crédito para poder comprar, y hoy no hay departamentos en oferta en todo el país. Nosotros tenemos el informe del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, en todas las provincias pasa exactamente lo mismo, los propietarios prefieren poner esos inmuebles en venta y no alquilarlos, porque con esta ley de alquileres el ajuste es anual por un índice que publica Banco Central en base a sueldos e inflación. Entonces, bancarse todo un año con un mismo alquiler, cuando en nuestro país, ya lo vemos todos los días, tenemos inflación diaria, no tenemos inflación mensual ni quincenal. Entonces, todos esos departamentos se retiraron de oferta de alquiler. Hoy no pasa por el monto los alquileres porque viene gente del interior que tiene el poder. Armando, disculpame un segundito, estamos viendo la imagen, discúlpame Armando, la imagen que estamos viendo en Constitución, esta es la imagen de Constitución, están esperando que abran el portón y complétame, Armando, sí. Sí, menos mal que se levante el paro ese, que hoy fue un caos en la Ciudad de Buenos Aires, entre los médicos, marchando acá por Corrientes al Obelisco, un desastre todo. Lo que te decía, se retiraron los inmuebles de alquiler, se pusieron en venta y viene gente que tiene poder adquisitivo para poder alquilar y pagar, no importa el precio, y ni así consiguen departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, prácticamente no hay en oferta en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país está pasando exactamente lo mismo. Así que estamos medianamente esperanzados con el tema del blanqueo para inmuebles usados. Vamos a ver cómo sale la reglamentación, que sea una reglamentación que no cree inquietud en la gente, sino que le dé tranquilidad para que puedan comprar. Está funcionando el blanqueo para la construcción, Maxi, eso está funcionando lentamente también. La segunda edición de este plan de blanqueo para la construcción, en el anterior esperaban 4.000, 5.000 millones de pesos blanqueos, se blanquearon 200 millones nada más. En este parece ser que ya esa cifra la han superado y lentamente se viene haciendo blanqueo en la construcción de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Armando, gracias. Muy claro el panorama, completísimo. Armando Pepe contando un poquito el panorama de lo que está pasando en el sector inmobiliario. Está pasando esto en Constitución, ahí lo están viendo en pantalla. Gaby. Sí, Maxi, como decíamos anteriormente, ya han pasado varios minutos de que se informara que el paro se había levantado y continúan las rejas cerradas de la estación Constitución. Como vos ves, cada vez más gente se agolpa aquí, está esperando que se abra esta reja para ingresar a los andenes y posteriormente ingresar a los trenes. Hace mucho calor, hay mucha gente agolpándose aquí, vamos rumbo a la hora pico y esto se va a complicar. Caballero, Gaby, bajamos un segundito, Gaby. Bueno, paciencia, ¿no? Gaby, discúlpame, tengo que mandar un corte, pero cuando vuelvo quiero estar ahí nada más con el móvil, porque estoy atrasadísimo con los cortes. Bueno. Cuando vuelvo quiero estar ahí con el móvil, lo que está pasando, se ve muchísima gente ahí aglomerada en Constitución. Ahí está Prosperi en Constitución, Gabriel. Sí, totalmente. Aquí habíamos dejado trunca la palabra con el caballero. Hablamos recién fuera de cámara, Maxi. Se jubila mañana. ¿Cómo es su nombre, maestro? Luis Jiménez. Y mañana se jubila. ¿Sabe con cuánto se va a jubilar? No, todavía. Todavía no sé. Si es la mínima, por encima apenas de los 50.000 pesos. ¿Le alcanza eso? Sí, ya. ¿Le alcanza? Me alcanza ya. Ah, pero usted no parece vivir en la Argentina. ¿Sabe que el kilo de pan está a 500 pesos? Que aquí para viajar necesita por lo menos 200 pesos por día. ¿Y qué vamos a hacer? Laburé mucho también. La paciencia, ¿no? Sí, la paciencia. Eso es lo que más se cultiva. Sí, la paciencia llega al cielo. Gracias,
Maestro, terminando de trabajar y se ¿Qué encuentra imágenes con en esto, Constitución? ¿no? Mucha gente, ¿no? Aglomerándose ahí en Constitución a la espera de la apertura del Llegué a la portón. estación y ya no había tren. Y tuve que tomar colectivo y he llegado tarde a mi trabajo. ¿Cuánto gana más o menos por mes, si lo puede contar a la audiencia, de Maxi al mediodía? 70. De 60 a 70 llegamos. ¿Y cómo hace para parar la olla? Tenemos que luchar. A veces sale de changa más tarde y trabajo en la tarde. ¿Y cuánto le lleva, por ejemplo, un día para comer, para trasladarse, tomar el tren, el colectivo? ¿Cuánto gasta por día más o menos? 1.000 pesos. 1.000 pesos. 1.000 pesos aproximadamente. O sea, si usted trabaja 20 días, tiene ya 20.000 pesos. De esos 60 ya lo tiene en el día a día. Sí. Y los 50 me quedan para la semana. O para el mes. Y menos mal que no pago casa todavía. Y sabe que el pan se fue a 500 pesos casi. Sí, ya, sí. Ya sabemos ya. ¿Tiene expectativa de que esto mejore o no? No. Pero se está empeorando todo. Y encima perdiendo el tiempo acá, porque no andan los trenes. Porque yo tengo que ir a hacer una changa y no puedo. Ahorita averigüé el colectivo de las Traffic, 700 pesos hasta Lancham. Imposible de pagar. Imposible de pagar. Gracias, Señora, también, esperando el tren, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Todos los días hace este trayecto? ¿A dónde va? A Varela, Florencio Varela. Bien, ¿y cuánto gasta del sueldo suyo día a día en comida, en transporte, en traslado? Y 1.000 pesos, seguro. 1.000 pesos seguro. Todos los días lo mismo. Y eso es lo que usted no puede bajar, no puede cercenar. Todo eso tiene que gastarlo sí o sí día a día. O más todavía, porque no alcanza para nada. Y encima tenemos que estar esperando acá otra vez. Y en estos tiempos, donde cuesta parar la olla, ¿qué ha dejado de hacer usted que hacía habitualmente? Un gustito, un lujito, porque no le alcanza para vivir. Todo. Dejé todo porque no se puede. Laburar más, lo que se pueda. Hacer hora extra, adentro de tu casa hacer otras cosas para que te alcance. Si no, no se puede. No te alcanza para nada. Gracias, Nada. Gracias. Bueno, esta es la actitud de todos aquí, Maxi, ¿no? El señor que se va a jubilar. Los que tienen trabajo apenas les alcanza para parar la olla. 1.000 pesos por día, la posibilidad de venir a trabajar para comer, para trasladarse. Y encima esto, ¿no? Tienen que encontrarse con las puertas cerradas de la Estación Constitución, no saben cuándo ni cómo van a volver a casa. Y fíjate, nosotros si hacemos un giro con la cámara hacia la izquierda, lo que te decía anteriormente, cada vez más gente se agolpa aquí a medida que nos vamos arrimando a la hora pico, y si no se abren las puertas, aquí vamos a tener muchísima gente que se va a seguir apretando, y cuando abran finalmente las rejas, la invasión a los andenes y a los trenes va a ser tremendo. Por eso es que decíamos, ¿qué están esperando para abrir las puertas, para habilitar justamente la actividad? Para que esto no suceda, para que no se siga golpeando gente, ¿no? Gracias, Gaby. Ahí está Gaby Prosperi. Seguramente se va a abrir ahí las puertas en los próximos minutos porque llegaron finalmente a un acuerdo, ¿no? Con el Ministerio de Transporte y se levanta... Para seguir negociando 20 días. Exactamente, para seguir negociando 20 días y se levanta el paro. ¿Qué está pasando con Twitter y Elon Musk? Está Leo Piccioli. Leo, gracias como siempre. Bueno, ¿por qué se generó tanto revuelo con el ingreso de Elon Musk a Twitter? Le costó 44.000 millones de dólares la empresa. 44.000 millones. ¿Viste cuando ves algo, te lo compras y al día siguiente lo ves al 50% off? Sí. Bueno, eso le pasó a Elon Musk. Compró Twitter, pagó una fortuna y de repente hoy vale mucho menos y se encontró con un despelote. La empresa perdió 344 millones de dólares en el último trimestre y a eso hay que sumarle que para comprarla la endeudó. Entonces va a tener que pagar además unos 250 millones de dólares por trimestre de intereses, nada más. Entonces sumás todo eso y tiene un negocio que no cierra por ningún lado. El tipo es el tipo más millonario, más rico del mundo, así que puede cubrirlo, ¿no? Puede poner la plata, pero ya puso un montón, puso 44.000 millones. Entonces lo que está haciendo ahora es, bastante públicamente, discutiendo qué hacer, como reducir gastos o aumentar ingresos o las dos cosas. Nada más que echó el 50% de la gente el viernes. El domingo se arrepintió con algunos, empezaron a tomar de vuelta algunos. Los anunciantes le quitaron la publicidad. Y en el gráfico podemos ver cómo la venta... ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque es un personaje muy especial, Elon Musk. No solamente es el hombre más rico del mundo, sino que es un activo tuitero. Y donde él se cruza con otros tuiteros. Pero ¿por qué hubo este boicot de grandes empresas quitándole publicidad a Twitter? Los últimos 2 años, de hecho lo ves ahí en el gráfico también, los últimos 2 años Twitter hizo mucho esfuerzo por regular el contenido.
¿Te acordás que lo banearon al expresidente Trump? Hicieron muchas cosas para eliminar lo que para ellos era dañino, la fake news, mentiras en general, agresiones. Los discursos del odio. Exacto, discurso del odio. Entonces, porque los anunciantes no querían una marca internacional, no quiere estar con su publicidad justo abajo de alguien que está diciendo algo nazi o mintiendo sobre las vacunas o lo que sea. Entonces, empezaron a limitar eso. De hecho, se llegó a esa situación en plena campaña electoral en Estados Unidos, la campaña presidencial, cuando Trump, que era el presidente, tuiteaba algo y Twitter le ponía abajo... ponía una advertencia. Esto puede ser una fake news, claro, lo cual enojaba mucho a Trump. Después del 6 de enero, de la toma del Congreso del Capitolio, con los seguidores de Trump, directamente Twitter toma la decisión de prohibirlo, sacarlo de la red social. Ahora, Elon Musk siempre desde hace años dice, yo soy un defensor de la libertad. Entonces, que de hecho actúa como tal en muchas cosas, ¿no? Ahora, los anunciantes cuando escuchan eso y ven que es el dueño, dicen, no, si sos defensor de la libertad vas a meter de vuelta a todos estos que no me gustaba estar con ellos, te quito la publicidad. Entonces, a los ingresos que venían flojos, los anunciantes le quitaron publicidad. A los gastos que venían muy altos, Musk cortó algunos, pero no lo está alcanzando. Entonces, lo que se está discutiendo es cómo demonios cobramos más a los usuarios. Y hasta ahora la discusión era, bueno, ok, vamos a cobrar $8 a los verificados para que mantengan la verificación. A los que tienen el tilde azul. Los que tienen el tilde azul, sí. Que es ridículo, o sea, no se puede implementar así porque el tilde azul tiene un objetivo justamente de que nadie robe la identidad de otra persona. Pero ahora se habló hoy de algo nuevo anoche, que es crear un paywall, como tienen algunos medios, de podés ver, no sé, durante 4 horas Twitter gratis. Si querés ver un poquito más, tenés que pagar. Tenés que pagar un abono, como para diferenciar entre usuarios esporádicos y usuarios, lo que llaman power users, o usuarios intensivos. La verdad no sé qué va a pasar, pero si vos ves los números, no cierran. La crucecita que habíamos puesto en el gráfico era la pérdida que esperan, que es unos $600 millones por trimestre. Entonces, va a haber cambios. El tema es que Musk es caprichoso. Entonces, está haciendo todo esto sin explicar mucho. Los empleados de Twitter se están quejando y están diciendo que están revisando artículos viejos de Musk para entender cómo piensa, para entender qué es lo que quiere hacer, tratando de adivinar qué es lo que va a pasar. Y la verdad que para una empresa que cotizaba en bolsa hasta hace 2 semanas, es un caos atómico totalmente inesperado y estamos todos de alguna manera metidos en él. Lo bueno para Musk, es que aumentó muchísimo el uso de Twitter. Es una locura lo que unos 15 millones de usuarios diarios en promedio más de lo que tenían el trimestre anterior. Elon Musk también se ha manifestado por estas elecciones de Estados Unidos diciendo que él quisiera que ganaran los republicanos. Él siempre fue demócrata, nunca se afilió a ningún partido. De hecho, él es sudafricano, nacionalizado norteamericano. Siempre votó demócratas, dijo. Pero ahora, el año pasado, cuando decidió mudar la sede de Tesla de California a Texas, para esa época empezó a decir, no me banco más a los demócratas, con esto de hacer lo correcto, están destruyendo todos los negocios, están destruyendo el país. Yo voto republicano y ahora lo sostuvo de vuelta. Él está en contra del discurso políticamente correcto. Exacto, que es lo mismo que hizo Twitter este año y medio, 2 años, tratando de cuidar las cosas para los anunciantes, ¿no? Entonces, es un conflicto que no está resuelto todavía. El otro tema es que, claro, me imagino que Elon Musk está diciendo que quiere tener un medio de información en Twitter. Es decir, que Twitter se convierta como el medio de información que compite con CNN, con New York Times, con los grandes medios norteamericanos. Me imagino también que toda la política norteamericana está viendo de que Elon Musk juega fuerte. Se cruza con senadores, con diputados, con presidentes. Bueno. Es billonario, pero además tiene un medio de comunicación muy poderoso como es Twitter. Algunos cruces con AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, fueron súper llamativos, divertidos. Es una diputada. Una diputada de Nueva York. Demócrata. Más de izquierda. Más de izquierda. Más de la izquierda del Partido Había sido mesera o barman en Nueva York y entró al Poder Legislativo y lo criticó por querer cobrar $8. Y la respuesta de Elon fue, gracias por tu opinión, pagame $8. Y después lo que se criticaron mutuamente por hacer usos, como muy
visible todo. Por ahora, Twitter es gratis y va a Sigue seguir siendo gratis. Sigue siendo gratis. Esperaban salir ahora de urgencia con ese $8, pero ahora se echaron atrás, porque aparte ni siquiera los números cerraban, porque querían, iban a perder plata implementándolo. Entonces no se sabe qué va a pasar, pero necesitan sí o sí aumentar el ingreso, porque los gastos ya no hay espacio para bajarlos. Me imagino que no serán $8 para todos los países, sino que Va a ser discriminarán. raro. Igual sabes que hay servicios como YouTube, que tiene una suscripción, que en Argentina están terriblemente subsidiados. Que hay extranjeros que usan una VPN para pagar los 2 mangos que se pagan en Argentina. Es decir, con tarifas especiales más baratas para acá. Sí, para especificados, digamos. Leo, gracias. Muy amable como siempre. Un dato político adicional, Cande, respecto al 17 de noviembre, que es el día de la militancia y que se espera otro acto de Cristina Fernández de Kirchner. Muy fogoneado por la Cámpora, un pedido de Andrés el Cuervo Larroque que le viene haciendo a Cristina Fernández de Kirchner, que levante el perfil, que se ilusionan desde el cristinismo más duro con que la gente pida la candidatura de Cristina o que Cristina sea realmente como la gran figura en los próximos meses hasta que se define qué va a pasar de cara a las elecciones del año que viene. El acto va a ser el jueves 17 de noviembre en el Estadio Único de La Plata. Va a ser la única oradora. Va a estar motorizado obviamente por la Cámpora y por el sector del sindicalismo que responde a Cristina Fernández de Kirchner, que es un poco lo que vimos ya el viernes junto con Omar Plaine y otros sindicalistas que son cristinistas de la mayor cercanía de la vicepresidenta. Y se espera que dé definiciones sobre todo dentro del Frente de Todos, que diga cosas vinculadas a la interna del Frente de Todos, que si bien estuvo bastante suave el viernes pasado y no fue muy dura con el presidente Alberto Fernández e incluso elogió a Sergio Massa, le están pidiendo que sea un poco más dura después de los cruces de los últimos días. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario, Carlos? Mirá, se frena el dólar blue en el orden de los 290 pesos, pero se recalientan los dólares financieros, el MEP 291,97, casi 292, y el contado con liqui 304 pesos. Vamos a ver cuando cierre la jornada cuál habrá sido el nivel de intervención del Banco Central. Recordamos que ayer vendió 150 millones de dólares y se acercó a los 400 millones de dólares en lo que va de noviembre, desprendiéndose de reservas. Todavía no está el dato del número exacto de la jornada de hoy martes. Claro, todos estaban mirando con mucha atención la reserva del Banco Central porque en septiembre con el dólar soja a 200 logró acumular 5.100 millones de dólares para las reservas. Pero en octubre vendió casi 500 millones de dólares en todo el mes y en los primeros 7 días de noviembre, hasta el día de ayer, 390. Vendió 390. Entonces todos están mirando, bueno, ojo que es una época donde el Banco Central vende, no acumula, pero también hay restricciones por todos lados para las importaciones. Evidentemente el Ministerio de Economía quiere cuidar esas reservas como oro para pasar el verano. Paro de la salud. Todos los gremios de trabajadores de la salud de hospitales porteños se movilizaron hoy y pararon por 24 horas. Están reclamando varias cosas. Para empezar, piden una reunión con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Están además reclamando por una incorporación inmediata de trabajadores. Esto es un reclamo también en distintos puntos del país y también en los hospitales nacionales, que es que entren más trabajadores porque lo que plantean desde el ámbito de la salud pública es que están completamente desbordados. Y además están reclamando por una urgente recomposición salarial. A eso se suma que todavía siguen en paro por tiempo indeterminado los médicos residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires que habían recibido una propuesta magra respecto de lo que estaban reclamando con la última reunión que habían tenido con la Ciudad de Buenos Aires y están pidiendo recomposición salarial para los residentes y que haya un salario y una ART para los concurrentes, que recordemos son trabajadores que no cobran ni un peso. Bien, atención con el tema del bono de fin de año que sigue dando vuelta. Sí, porque vos sabés, Maxi, que no solo los intendentes que estuvieron con el presidente ayer en Casa Rosada le pidieron un refuerzo presupuestario para poder darlo a sus trabajadores, sino que también se reunió Pablo Moyano con la ministra Kelly Olmos ayer y le insistió con esta idea que Cristina Fernández de Kirchner dejó bien claro el viernes que le interesa, que es una suma fija
para todos los trabajadores que están registrados independientemente de lo que haya ocurrido en cada paritaria de cada sector. Dijo que es necesaria una suma fija para reforzar los acuerdos que se han logrado en paritaria y que esto no va en detrimento de las paritarias porque el Frente de Todos ha sido quien las impulsó desde siempre. De manera que Pablo Moyano le planteó a Kelly Olmos que evalúe la posibilidad de dar una suma fija de aquí a fin de año. Y por supuesto también están los sectores de los movimientos sociales que están reclamando que el bono de 45.000 para el sector de indigencia también puedan recibirlos aún quienes reciben algún plan social del gobierno, y eso por ahora desde el Ministerio de Desarrollo Social dicen que no. Seguramente en la programación de A24, Adrián Sack va a contar lo que está pasando en el minuto a minuto de la elección en Estados Unidos. Una elección muy importante, tanto para Biden como para las aspiraciones de Trump de volver dentro de 2 años, ¿no? En el 2024. Claro, lo más habitual en estas elecciones intermedias es que gane la oposición al gobierno nacional. Vamos a ver si efectivamente ahora ganan los republicanos. Es lo que vienen diciendo las encuestas. Claro, me parece que podrían, la especulación es que podría perder la mayoría en el Congreso. En la Cámara Baja, sí, en la Cámara de Representantes, y por ahí podría mantenerla en la Cámara Alta. Exacto. Eso es un poco el gobierno de Biden. Claro, pues se votan todos en la Cámara de Representantes y 1/3 de la Cámara Baja. Bien, colegas, gracias. Gracias, Leo Piccioli. Nos estamos retirando. Gracias a la gente de Varonil que me acompaña. Vos decís Varonil, te aparezco yo, a Montenegro. Ahí estamos, querido. ¿Cómo andás? ¿Y Mariana? Mariana está con su marido. Le mandamos un abrazo grande a Mariana y a su marido. ¿Cómo andás, querido, vos? Bien, bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque lo veo ya hay Carlitos, veo a toda esta gente rara que está con vos siempre. No, bueno, no, ya se están Salvo yendo, las chicas que son divinas, ¿viste? Cuídate con quién te juntás, ¿no? Carlitos anda por un mal camino, ¿viste? Muy linda la corbata, estilo... Ah, ¿te gusta? Sí, sí. Tejida. Es el que usaba tu papá y tu... Claro, onda retro, onda bien retro. Mi vida es muy vintage, Maxi, ¿qué querés que te diga? Escuchamos, podríamos ser dos tipos audaces, ¿viste? Podrías ser Austin Power vos y yo, no sé, el que digas vos. El mini-me, el mini-Maxi. Tony Curtis y Roger Moore, ¿no? De esa época somos. Vos sos más joven, Robertito. Querido, ahora se quedan con Roberto en el aire de A24, nos reencontramos mañana. Chau, chau. Que pongan el aire, hace un calor.